Educándome Audiolibros. Sigmund Freud, la interpretación de los sueños. Libro proporcionado por el equipo Le Libros. La primera edición de Die Traum der Traum, la interpretación de los sueños, se publicó unos días antes del siglo, aunque en la portada constara ya la fecha 1900. Es posible observar en esta pequeña licencia algún indicio de valor inaugural que el mismo Freud clarividente reservaba a su obra cumbre. La primera edición tuvo una desastrosa acogida por parte del público y la crítica. En una carta a su amigo Fliess, pocos días después de la publicación del libro, el autor se lamentaba: «Nos hemos adelantado demasiado nuestro tiempo». No obstante, era también consciente de que, de uno u otro modo, el enigma de los sueños había sido por fin desvelado, y que el destino de la interpretación de los sueños era convertirse inexorablemente en la obra pionera del psicoanálisis. Hoy es también una de las obras maestras de la literatura y del pensamiento del siglo XX. Los progresos científicos alcanzados no han conseguido restar valor ni actualidad a la exposición freudiana de los temas oníricos, aquí presentada en la magistral traducción de Luis López Ballesteros y de Torres, que mereciera ya en 1923 un comentario elogioso del mismo Freud. Unas palabras del Dr. Freud sobre la versión al castellano de sus obras completas. Señor de Luis López Ballesteros y de Torres, siendo yo un joven estudiante, el deseo de leer el inmortal Don Quijote en el original cervantino me llevó a aprender sin maestros la bella lengua castellana. Gracias a esta afición juvenil puedo ahora, ya en edad avanzada, comprobar el acierto de su versión española de mis obras, cuya lectura me produce siempre un vivo agrado por la correctísima interpretación de mi pensamiento y elegancia del estilo. Me admira sobre todo cómo, no siendo usted médico ni psiquiatra de profesión, ha podido alcanzar tan absoluto y preciso dominio de una materia harto intrincada y a veces oscura. Freud, Viena, 7 de mayo de 1923. Capítulo 1. Los sueños. En tiempos que podemos llamar precientíficos, la explicación de los sueños era para los hombres cosa corriente. Lo que de ellos recordaban al despertar era interpretado como una manifestación benigna u hostil de poderes supraterrenos, demoníacos o divinos. Con el florecimiento de la disciplina intelectual de las ciencias físicas, toda esta significativa mitología se ha transformado en psicología, y actualmente son muy pocos entre los hombres cultos los que dudan aún de que los sueños son una propia función psíquica del durmiente. Pero desde el abandono de la hipótesis mitológica, han quedado los sueños necesitados de alguna explicación. Las condiciones de su génesis, su relación con la vida psíquica despierta, su dependencia de estímulos percibidos durante el sueño, las muchas singularidades de su contenido que repugnan al pensamiento despierto, la incongruencia entre sus representaciones y los afectos a ellas ligados, y por último, su fugacidad y su repulsa por el pensamiento despierto, que considerándolos como algo extraño a él, los mutila o extingue en la memoria, son problemas que hace muchos siglos demandan una satisfactoria solución aún no hallada. El más interesante de todos ellos es el relativo a la significación de los sueños, el cual entraña dos interrogaciones principales. Refiérese la primera a la significación psíquica del acto de soñar, al lugar que el sueño ocupa entre los demás procesos anímicos y a su eventual función biológica. La segunda trata de inquirir si los sueños pueden ser interpretados, esto es, si cada uno de ellos posee un sentido, tal como estamos acostumbrados a hallarlo en otros productos psíquicos. Tres distintas orientaciones se han seguido en el estudio de los sueños. Una de ellas, que ha conservado como un eco de la antigua valoración de este fenómeno, ha sido adoptada por varios filósofos, para los cuales la base de la vida onírica es un estado especial de la actividad psíquica, al que incluso consideran superior al normal. Tal es, por ejemplo, la opinión de Schubert, según el cual el sueño sería la liberación del espíritu del poder de la naturaleza exterior, un desligamiento del alma de las cadenas de la materia. Otros pensadores no van tan lejos,
pero mantienen el juicio de que los sueños nacen de estímulos anímicos y representan manifestaciones de fuerzas psíquicas, de la fantasía onírica, Chernow, Burkle, que durante el día se hallan impedidas de desplegarse libremente. Numerosos observadores conceden también a la vida onírica una capacidad de rendimiento superior a la normal, por lo menos en determinados sectores, memoria. En total oposición a esta hipótesis, coincide la mayoría de los autores médicos en una opinión que apenas atribuye a los sueños el valor de fenómeno psíquico. Según ella, los sueños son provocados exclusivamente por estímulos físicos o sensoriales que actúan desde el exterior sobre el durmiente o surgen casualmente en sus órganos internos. Lo soñado no podrá, por tanto, aspirar a significación ni sentido, siendo comparable a la serie de sonidos que los dedos de un individuo profano en música arrancan al piano al recorrer al azar su teclado. Los sueños deben, pues, considerarse como un proceso físico inútil, siempre y en muchos casos patológico. Binns y todas las peculiaridades de la vida onírica se explican por la incoherente labor que órganos aislados o grupos de células del cerebro sumido fuera de ellos en el sueño realizan obedeciendo a estímulos fisiológicos. Poco influida por este juicio de la ciencia e indiferente al problema de las fuentes de los sueños, la opinión popular parece mantenerse en la creencia de que los sueños tienen desde luego un sentido, anuncio del porvenir, que puede ser puesto en claro extrayéndolo de su argumento enigmático y confuso por un procedimiento interpretativo cualquiera. Los más empleados consisten en sustituir por otro el contenido del sueño tal y como el sujeto lo recuerda, ora trozo a trozo conforme una clave prefijada, ora en su totalidad y por otra totalidad con respecto a la cual constituye el sueño un símbolo. Los hombres serios ríen de estos esfuerzos interpretativos. Los sueños son vana espuma. Para mi gran asombro, descubrí un día que no era la concepción médica del sueño, sino la popular medio arraigada aún en la superstición, la más cercana a la verdad. Tales conclusiones sobre los sueños fueron el resultado de aplicar a ellos un nuevo método de investigación psicológica que me había prestado excelentes servicios en la solución de fobias, obsesiones y delirios, y que desde entonces había sido aceptado con el nombre de psicoanálisis por toda una escuela de investigadores. Las múltiples analogías de la vida onírica con los más diversos estados psicopatológicos de la vida despierta han sido acertadamente indicadas por numerosos investigadores médicos. Había pues desde un principio grandes esperanzas de que un procedimiento investigativo cuya eficacia se había comprobado en los productos psicopáticos pudiera aplicarse también a la explicación de los sueños. Las obsesiones y los delirios son tan extraños a la conciencia normal como los sueños a la conciencia despierta, para la cual permanecen igualmente desconocidos los orígenes respectivos de ambas clases de fenómenos. En las citadas formaciones psicopáticas fue un interés práctico el que llevó a investigar su procedencia y su génesis, pues la experiencia había enseñado que el descubrimiento de aquellas rutas mentales ocultas a la conciencia, que ponen en comunicación las ideas morbosas con el restante contenido psíquico, equivale a una solución de los síntomas patológicos, solución que trae consigo el dominio de la hasta entonces irrefrenable idea. Así pues, el procedimiento de que me serví para la interpretación de los sueños procedía de la psicoterapia. Este método es fácil de describir, aun cuando para emplearlo con éxito sea necesario conocerlo a fondo y haberlo ejercitado. Cuando se emplea en tercera persona, por ejemplo, en un enfermo con representaciones angustiosas, se demanda al paciente que dirija su atención sobre la idea de referencia, mas no, como yo la he hecho tantas veces, para meditar sobre ella, sino para observar claramente y comunicar al médico, sin excepción alguna, todo aquello que se le ocurra con respecto a ella. A la afirmación que quizás haga entonces el enfermo de que su atención no logra despertar en él ocurrencia alguna, se opone con la mayor energía a la seguridad de que una tal carencia de representaciones es en absoluto imposible. En efecto, no tardan en presentarse numerosas ocurrencias a las que se ligan otras nuevas, pero que regularmente van acompañadas de un desfavorable juicio del autoobservador que las tacha de insensatas, nimias e impertinentes, y dice que se le han ocurrido casualmente y fuera de toda conexión con el tema tratado. Obsérvase en el acto que tal crítica es no sólo que ha excluido hasta el momento dichas ocurrencias de toda exteriorización,
sino también lo que con anterioridad les impidió hacerse conscientes. Si puede conseguirse que el sujeto renuncie en absoluto a ella y continúe tejiendo las series de ideas que en él surgen mientras prosigue con su atención fija en el tema dado, se obtendrá un material psíquico que se enlazará claramente a la idea morbosa, revelará sus conexiones con otras ideas y permitirá, por último, sustituirla por una nueva que se incluya de una manera inteligible en el acervo ideológico del paciente. ¿No es esta corta exposición lugar apropiado para examinar detalladamente las hipótesis sobre las que se funda este experimento, ni las consecuencias que se deducen de su constante éxito? Tenemos, pues, que limitarnos a consignar el hecho de que la aplicación de este método a cada una de las ideas morbosas nos procura material suficiente para su solución en cuanto dirigimos nuestra atención sobre aquellas asociaciones involuntarias que, fuera de este caso, son siempre rechazadas por la crítica como escoria sin valor alguno, que perturban nuestra reflexión. En la autoaplicación de este procedimiento, el mejor auxilio es ir escribiendo en el acto las propias ocurrencias incomprensibles al principio. Expondré ahora los resultados de emplear este método en la investigación de los sueños. Cualquier sueño podría servirme de ejemplo, mas por diversos motivos escogeré uno propio que parezca falto de todo sentido y cuya brevedad facilite la tarea. Quizá llene estas condiciones lo soñado por mí en la noche pasada. El contenido de este sueño, que fijé por escrito inmediatamente después de despertar, es el siguiente. Varias personas comiendo juntas, reunión de invitados o mesa redonda. La señora E.L. se halla sentada junto a mí y coloca con toda confianza una de sus manos sobre mi rodilla. Yo alejo su mano de mí rechazándola. Entonces dice la señora: ¿Ha tenido usted siempre tan bellos ojos? En este punto veo vagamente algo como dos ojos dibujados o el contorno de los cristales de unos lentes. Esto es todo el sueño, o por lo menos todo lo que de él recuerdo, pareciéndome oscuro y falto de sentido, pero sobre todo extraño. La señora E.L. es una persona con la que apenas he tenido relaciones de amistad y jamás que yo sepa he deseado tenerlas más íntimas. No la he visto hace largo tiempo, y no creo que en los últimos días hablase yo o me hablasen de ella para nada. El fenómeno onírico no fue en este caso acompañado por afecto ninguno. El reflexionar sobre este sueño no lo aproxima en nada a mi inteligencia. Sin propósito determinado y absteniéndome de toda crítica, iré, pues, anotando las ocurrencias que surjan en mi autoobservación. Al comenzar a hacerlo, observo enseguida que es muy ventajoso dividir el sueño en sus elementos y buscar las ocurrencias que se enlazan a cada uno de ellos. Reunión de invitados o mesa redonda. A ello se enlaza en el acto el recuerdo de un pequeño suceso con el que terminó la tarde de ayer. Había yo abandonado en unión de un amigo mío una reunión poco numerosa. Mi amigo se ofreció a tomar un coche y conducirme en él a mi casa. «Prefiero un taxímetro», dijo. El verlo funcionar entretiene mientras se va el coche. Al subir al vehículo y abrir el cochero el aparato, dejando ver la cifra de 60 centímetros que constituye la suma inicial del precio de la carrera, proseguí yo la broma de mi acompañante diciendo: «Apenas hemos montado y ya le debemos 60 céntimos. Los coches con taxímetro me recuerdan siempre la mesa redonda de los hoteles. Le hacen a uno avaro y egoísta, recordándole de continuo su deuda. A mí me parece que esta crece demasiado deprisa y me temo que vaya a faltar dinero para pagar. Igualmente en la mesa redonda no puedo defenderme de la cómica preocupación de que me sirven poco y debo pensar en sacar el mejor provecho posible a mi dinero». En lejana conexión con esto, cité luego los versos: «Nos introducís en la vida y dejáis que el desdichado llegue a ser deudor». Una segunda asociación a la idea de mesa redonda. Hace unas pocas semanas me disgustó profundamente la conducta que mi mujer observaba en la mesa redonda de un balneario tirolés, no mostrándose todo lo reservada que yo hubiera deseado con respecto a unos vecinos de mesa con los que no quería yo entrar en relación ninguna. Con tal motivo, rogué a mi mujer que se ocupase más de mí y menos de aquellos extraños. Esto es equivalente al hecho de que en la mesa redonda me hubieran atendido poco. Ahora se me aparece también la contraposición existente entre la conducta de mi mujer en aquella mesa redonda y la de la señora E.L. en el sueño dedicándose por completo a mí.
Prosigamos. Observo ahora que el sueño es la reproducción de una pequeña escena que se desarrolló en idéntica forma entre mi mujer y yo, en la época en que le dirigí secretamente mi proposición de matrimonio. La caricia por debajo de la mesa fue la respuesta a la carta en que yo hacía mi petición. Mas en el sueño quedó sustituida mi mujer por la señora E.L., en absoluto extraña a mí. Esta señora es hija de un hombre al que he debido dinero. No puedo menos de observar aquí una insospechada conexión entre los trozos del contenido del sueño y mis ocurrencias. Siguiendo la cadena de asociaciones que parte de un elemento del contenido del sueño, llega uno enseguida a otro elemento del mismo. Mis ocurrencias sobre el sueño presentan conexiones que en aquel no se muestran visibles. Cuando alguien espera que otro cuide de su provecho sin sacar de ello por su parte ventaja alguna, ¿no suele ser acaso dirigir a tales ingenuos la pregunta de si esperan que haga uno todo aquello por sus bellos ojos? Pues entonces la frase, «¿Ha tenido usted siempre tan bellos ojos?», no significa otra cosa que «Usted ha logrado siempre de los demás todo lo que ha querido, así todo lo ha tenido usted de balde». Naturalmente, por lo que a mi vida respecta, la verdad ha sido la contraria. Todo lo que los demás han hecho por mí, lo he tenido que pagar con creces. Mas ayer debió de hacerme impresión haber tenido de balde el coche en que mi amigo me condujo a casa. Sin embargo, el amigo en cuya casa nos reunimos ayer sí me ha hecho considerarme varias veces en deuda de gratitud con él. Hace poco dejé pasar sin aprovecharla una ocasión de pagarle sus favores. No ha recibido de mí más que un solo regalo, una copa antigua con ojos pintados alrededor. Reciben estas copas el nombre de Ochial y era creencia de que rechazaban el mal de ojo. Mi amigo es además oculista y aquella misma tarde le había preguntado por una paciente a la que había enviado a su consulta para que le graduara la vista y le indicara los lentes que debía usar. Observamos que ya se hayan incluidos casi todos los trozos del contenido del sueño en su nuevo contexto. Mas podría preguntarse aún por qué el plato que en el sueño se servía a la mesa era precisamente espinacas. Tal preferencia débese al recuerdo de una escena que se había desarrollado en nuestra mesa familiar poco tiempo antes, y en la que un hijo mío, y aquel de sí podía decirse con justicia que poseía unos hermosos ojos, se negó a probar dicha verdura. También yo, cuando niño, compartí largo tiempo este horror a las espinacas, hasta que mucho después se transformó mi gusto y llegaron a ser uno de mis platos favoritos. La mención de este plato establece así una aproximación entre mi niñez y la de mi hijo. «Ya puedes alegrarte de tener que comer aunque sean espinacas», había dicho mi mujer al pequeño gourmet. «Hay muchos niños que se contentarían con ellas». De este modo se me recuerdan las obligaciones de los padres para con sus hijos y las palabras de Goethe. «Nos introducís en la vida y dejáis que el desdichado llegue a ser deudor». Muestran en esta conexión un nuevo sentido. Haremos un análisis aquí para revisar los resultados obtenidos hasta ahora en el análisis del sueño. Siguiendo las asociaciones que se enlazan a cada uno de los elementos del sueño, separado de la totalidad, he llegado hasta una serie de pensamientos y recuerdos en los que tengo que reconocer valiosas manifestaciones de mi vida anímica. Este material, hallado por medio del análisis del sueño, se muestra en íntima relación con el contenido del mismo, pero dicha relación es de tal naturaleza que del contenido del sueño nunca hubiese podido yo deducir directamente lo hallado. El sueño estaba desprovisto de todo afecto y era incoherente e incomprensible. En cambio, mientras que desarrollo los pensamientos tras de él ocultos, voy experimentando intensos y fundados movimientos afectivos, y los pensamientos mismos van formando con admirable docilidad cadenas lógicamente eslabonadas, en las cuales se repiten como centrales determinadas representaciones. Ideas de este género no representadas por sí mismas en el sueño son en nuestro ejemplo la antítesis egoísta desinteresada y los elementos ser deudor y hacer de balde. En el tejido cuya trama nos descubre claramente el análisis, podría yo ahora separar más los hilos y demostrar que van a unirse todos en un nudo único. Pero consideraciones de naturaleza no científica sino privada me impiden llevar a cabo en público tal labor. Al efectuarla, revelaría muchas cosas íntimas que prefiero permanezcan secretas.
cosas de que tampoco yo me había dado clara cuenta hasta que el desarrollo de este análisis las ha puesto ante mis ojos y que aún a mí mismo me cuesta trabajo confesarme. ¿Por qué, pues, no he elegido mejor otro sueño cuyo análisis fuera más comunicable y por tanto más apropiado para hacer surgir una convicción sobre el sentido y la conexión del material descubierto? La respuesta a esta interrogación es que todo sueño con el que emprendería mi labor investigadora conduciría sin remedio a cosas difícilmente publicables, imponiéndome la necesidad de ser discreto. Tampoco evitaría estas dificultades escogiendo para analizarlo un sueño de otra persona, a menos que las circunstancias permitieran prescindir de todo velo sin daño alguno para el que en mí se confiara. La teoría que sobre los sueños sugiere en principio todo esto es la de que son una especie de sustitutivos de aquellas series de pensamientos tan significativas y revestidas de afecto a las cuales hemos llegado al final de nuestro análisis. Aún no conocemos el proceso que ha hecho surgir el sueño de estos pensamientos, pero ya vemos que es injusto considerarlo como un fenómeno puramente físico, exento de toda importancia psíquica y nacido de la actividad aislada de algunas células cerebrales despertadas del reposo en que continúa sumido el resto del organismo. Aún he observado dos cosas más: que el contenido del sueño es mucho más breve que aquellos pensamientos cuyo sustitutivo he convenido en declararle, y que el análisis ha descubierto como estímulo provocador del sueño Traumerregger, un nimio suceso del día anterior al mismo. Claro es que una tan amplia conclusión no he podido fijarla con un único análisis, más cuando la experiencia me ha demostrado que por la persecución exenta de crítica de las asociaciones de todo sueño, se puede llegar a tal cadena de pensamientos entre cuyos elementos reaparecen los componentes del sueño y que están correcta y significativamente enlazados entre sí. No hay más remedio que abandonar la escasa esperanza que aún pudiese quedarnos de que las conexiones observadas la primera vez pudieran resultar casuales. Estará pues plenamente justificado fijar nuestros nuevos conocimientos sobre esta materia por medio de tecnicismos propios, y así distinguiremos el sueño tal y como aparece en nuestro recuerdo del material correspondiente hallado por medio del análisis, y denominaremos al primero contenido manifiesto del sueño, y al segundo, por ahora y sin mayor diferenciación, contenido latente del mismo. Nos hallamos entonces ante dos nuevos problemas no formulados hasta este punto. Primero, ¿cuál es el proceso psíquico que ha transformado el contenido latente en el manifiesto, que es el que por mi recuerdo conozco? Segundo, ¿qué motivo o motivos son los que han hecho necesaria esta traducción? El proceso de la conversión del contenido latente en manifiesto lo denominaremos elaboración del sueño, Traumarbeit, siendo el análisis la labor contraria que ya conocemos y que lleva a cabo la transformación opuesta. Los restantes problemas del sueño referentes a los estímulos que lo provocan, a la procedencia del material anímico, al eventual sentido de lo soñado y a las razones de su olvido los discutiremos no en el contenido manifiesto, sino en el recién descubierto contenido latente. Dada mi opinión de que todas las contradicciones y todos los errores que pululan en la literatura existente sobre el sueño son debidos al desconocimiento de su contenido latente, solo revelable por el análisis, intentaré en adelante evitar con todo cuidado una posible confusión entre el sueño manifiesto y las ideas latentes del sueño. La transformación de las ideas latentes del sueño en el contenido manifiesto merece toda nuestra atención por ser el primer ejemplo conocido de versión de un material psíquico de una forma expresiva a otra diferente, siéndonos la primera perfectamente comprensible y viéndonos obligados, en cambio, a efectuar una penosa labor y a servirnos de un guía para penetrar en la inteligencia de la segunda, aunque también tengamos que reconocerla como un remordimiento de nuestra actividad psíquica. Por la reacción del contenido latente al manifiesto pueden los sueños dividirse en tres categorías. Distinguiremos en primer lugar aquellos que poseen un sentido que al mismo tiempo son comprensibles, esto es, susceptibles de ser incluidos sin violencia en nuestra vida psíquica. Tales sueños breves en general son muy frecuentes y no despiertan en su mayoría nuestra atención por carecer de todo aquello que pudiera causarnos extrañeza o asombro. Su existencia es además un poderoso argumento contra la teoría que hace nacer el sueño de la actividad aislada de aislados grupos de células cerebrales.
En ellos falta todo indicio de una actividad psíquica debilitada o fragmentaria, y sin embargo, no oponemos nunca objeción alguna a su carácter de sueños ni los confundimos con productos de la vigilia. Un segundo grupo está formado por aquellos sueños que, aunque presentan coherencia y poseen un claro sentido, nos causan extrañeza por no saber incluir dicho sentido en nuestra vida psíquica. Un tal caso es, por ejemplo, cuando soñamos que un querido pariente nuestro ha muerto de la peste, no teniendo nosotros ningún fundamento para esperarlo, temerlo o sospecharlo, y haciéndonos el sueño preguntándonos llenos de asombro cómo se nos puede haber ocurrido aquello. Al tercer grupo pertenecen, por último, aquellos sueños que carecen de ambas cualidades, sentido y comprensibilidad, y se nos muestran incoherentes, embrollados y faltos de sentido. La inmensa mayoría de nuestros sueños presenta estos caracteres negativos que motivan nuestro despreciativo juicio sobre ellos y han servido de base a la teoría médica de la actividad psíquica limitada. Sobre esto, los productos oníricos más largos y complicados solo raras veces dejan de presentar la más absoluta incoherencia. La distinción entre contenido manifiesto y contenido latente no tiene desde luego significación más que en los sueños de la segunda y tercera categorías, y especialmente en estos últimos. En ellos es donde surgen aquellos enigmas que no desaparecen hasta que se sustituye el contenido manifiesto por el contenido ideológico latente. Un sueño de esta clase, confuso e incomprensible, fue el que antes sometimos al análisis. Mas contra lo que esperábamos, tropezamos con motivos que nos vedaron llegar al completo conocimiento de las ideas latentes, y la repetición de idéntica experiencia conduce a la hipótesis de que, entre el carácter incomprensible y confuso del sueño y la dificultad de comunicar las ideas del mismo, existe una íntima y regular conexión. Antes de investigar la naturaleza de la misma, nos conviene dirigir nuestro interés a los sueños de la primera categoría, más fácilmente comprensibles, en los que el contenido latente coincide con el manifiesto, no existiendo, por tanto, elaboración. La investigación de estos sueños es recomendable todavía desde otro punto de vista. Los sueños de los niños pertenecen precisamente a este género, poseyendo un claro sentido y no causando extrañeza ninguna, cosa que, dicho sea de paso, constituye un nuevo argumento contra la reducción del sueño a una actividad disociada del cerebro, pues no hay razón alguna para suponer que tal depresión de las funciones psíquicas ha de constituir un carácter de los sueños de los adultos y no en cambio de los sueños infantiles. Por otro lado, debemos abrigar las mayores y más justificadas esperanzas de que la aclaración de los fenómenos psíquicos en el niño, en el cual deben hallarse esencialmente simplificados, demuestre ser una labor preliminar indispensable para la psicología del adulto. Expondré, pues, algunos ejemplos de sueños infantiles por mí reunidos. Una niña de 19 meses es tenida a dieta durante todo el día a causa de haber vomitado al levantarse, por haberle hecho daño, según declaró la niñera, unas fresas que había comido. En la noche de aquel día de abstinencia, se le oye murmurar en sus sueños su nombre y añadir: «Fresas, frambuesas, bollos, papilla». Sueña, pues, que está comiendo y hace resaltar en su menú precisamente aquello que supone le será negado por algún tiempo. Análogamente, sueña con una prohibida golosina un niño de 22 meses que el día anterior había sido encargado de ofrecer a su tío un cestillo de cerezas, de las cuales, como es natural, solo le habían dejado probar 3 o 4. Al despertar, exclama regocijado: «¡Germán ha comido todas las cerezas!». Una niña de 3 años y 3 meses había hecho durante el día una travesía por el lago que debió de parecerle corta, pues rompió en llanto cuando la hicieron desembarcar. A la mañana siguiente relató haber navegado por la noche sobre el lago, esto es, haber continuado el interrumpido paseo. Un niño de 5 años y 3 meses no pareció muy satisfecho durante una excursión a pie por las inmediaciones de una montaña conocida con el nombre de la Dechstein.
Cada vez que aparecía a la vista una nueva montaña, se preguntaba si aquella era la Dechstein, y se negó después de andar hasta una cascada que visitaron los que con él iban. Achacóse al cansancio esta conducta del niño, pero su verdadero motivo se reveló cuando a la mañana siguiente contó el sueño que había tenido y que era el haber subido a la Dechstein. Sin duda, había esperado que el fin de la excursión fuera el de subir a esta montaña, y le disgustó mucho no llegar siquiera a verla. Su sueño le compensó de lo que él había negado. Idéntico fue el sueño de una niña de 6 años, cuyo padre tuvo que interrumpir su paseo por lo avanzado de la hora, cuando ya llegaban al fin que se habían propuesto alcanzar. Al regresar, había llamado la atención de la niña un nombre inscrito en un poste indicador, y el padre le había prometido llevarla otro día al punto a que correspondía dicho nombre. A la mañana siguiente, lo primero que la niña dijo a su padre fue que había soñado que iba con él, tanto al sitio que no habían alcanzado la víspera como aquel otro al que le había prometido llevarla. Lo que de común tienen estos sueños infantiles salta a la vista. Todos ellos realizan deseos estimulados durante el día no cumplidos. Son simples y francas realizaciones de deseos. Igualmente lo es también el siguiente sueño infantil, no del todo comprensible a primera vista. Una niña que aún no había cumplido 4 años había sido trasladada del campo a la ciudad a consecuencia de una afección poliomelítica que padecía y pasó la noche en casa de una tía suya sin hijos, teniendo que dormir en una cama de persona mayor que para ella resultaba enorme. A la mañana siguiente, contó haber soñado que la cama en que dormía era demasiado pequeña para ella, tan pequeña que apenas sí cabía. La solución de este sueño como sueño optativo es fácil de hallar, recordando que el ser grande es un deseo muy frecuente en los niños. La magnitud del hecho recordó demasiado expresivamente a la infantil ambiciosa su propia pequeñez, haciéndola corregir en su sueño aquella desproporción que le desagradaba y crecer hasta tal punto que la cama resultaba ya pequeña para ella. Aun en los casos en que el contenido de los sueños infantiles se complica y se utiliza, no se aleja su solución del cumplimiento de un deseo. Un niño de 8 años soñó que iba con Aquiles en el carro de guerra guiado por Diomedes. Al buscar la solución de este sueño, pudo demostrarse que días atrás le había interesado mucho la lectura de las leyendas heroicas griegas, con lo cual fue fácil de confirmar que había tomado por modelo a aquellos héroes y lamentaba no vivir en sus tiempos. De esta pequeña colección de sueños infantiles surge claramente un segundo carácter de los mismos, su conexión con la vida diurna. Los deseos que en ellos se realizan son restos del día, generalmente de la víspera, y han poseído en el pensamiento despierto una intensa acentuación afectiva. Lo nimio e indiferente, o por lo menos lo que así tiene que ser considerado por el niño, no encuentra cabida en el contenido del sueño. También en los adultos puede reunirse numerosos ejemplos de tales sueños de tipo infantil, mas como ya indicamos, son en general de breve contenido. De este modo, responden regularmente muchas personas a un nocturno estímulo de sed con el sueño de hallarse bebiendo, el cual tiene, por tanto, a hacer desaparecer el estímulo y evitar que el durmiente despierte. En algunos individuos se presentan con frecuencia tales sueños de comodidad, Bequelenligstraum, antes de despertar, cuando llega el momento en que tienen necesidad de levantarse. Sueñan entonces que ya se han levantado y están lavándose, o que se hallan ya en el colegio, la oficina, etc. Esto es en el lugar en que efectivamente debían hallarse. En la noche anterior a un viaje, se suele soñar haber llegado ya al punto de destino, y antes de una representación teatral o de una reunión que esperan con interés, el sueño anticipa no raras veces, impaciente, el placer esperado. Otras veces expresa el sueño la realización del deseo de un modo algo más indirecto, y para reconocer en él tal carácter es necesario el establecimiento de una relación y, por tanto, un comienzo de labor interpretativa. Así, cuando un marido me relata que su mujer ha soñado que se le presentaba la menstruación, he de suponer que la esposa piensa en que si dicho periódico fenómeno no se le presenta, es que se ha quedado embarazada,
y entonces el sentido del sueño es el de mostrar realizado el deseo de no hallarse aún encinta. En circunstancias extraordinarias y extremas, se hacen especialmente frecuentes tales sueños de carácter infantil. El director de una expedición polar cuenta, por ejemplo, que durante la invernada entre los hielos y sometidos a una monótona y escasa alimentación, soñaban él y sus compañeros con suculentas comidas, montañas de tabaco y cómoda estancia en sus hogares. Con no escasa frecuencia, resalta en un largo sueño complicado y en general confuso, un trozo especialmente claro que contiene una innegable realización de deseos, pero que está ligado con el restante material incomprensible. Cuando se intenta analizar también los sueños impenetrables en apariencia de los adultos, se ve con asombro que solo raras veces son tan sencillos como los infantiles y que detrás de la realización de deseos deben de esconder aún otro sentido. Sería una simple y satisfactoria solución del enigma de los sueños el que el análisis nos hiciese posible reducir también los sueños de los adultos, confusos y faltos de sentido, al tipo infantil de cumplimiento de un intenso deseo del día. Mas todas las apariencias son contrarias a esta esperanza. Los sueños presentan en su mayoría el más extraño e indiferente material, y nada hay en su contenido que pueda considerarse como la realización de un deseo. No quiero abandonar los sueños infantiles, que son francas realizaciones de deseos, sin hacer mención de un carácter capital del sueño a largo tiempo observado, y que precisamente es en este grupo donde con más claridad se muestra. Cada uno de estos sueños lo podemos sustituir por una frase optativa. Me gustaría estar ya lavado y vestido. Si hubiera podido conservar para mí las cerezas en lugar de dárselas a mi tío. Pero el sueño muestra algo más que este optativo. Muestra el deseo realizado ya, ofrece su realización real y presente, y el material de la representación onírica consiste predominantemente, aunque no con exclusividad, en situaciones e imágenes visuales. También en este grupo existe, pues, una especie de transformación que puede considerarse como elaboración del sueño. Una idea en optativa es sustituida por una visión en presente. Nos inclinamos a suponer que también en los sueños confusos se ha verificado una tal transmutación, aunque no sepamos todavía si en ellos se trataba a sí mismo de un optativo. El primero de nuestros ejemplos, cuyo análisis iniciamos, nos hace suponer en dos ocasiones algo semejante. En el análisis aparece el recuerdo de una cena en que mi mujer se dirigió desatendiéndome a sus vecinos en la mesa redonda. El sueño contiene la absoluta antítesis de este suceso, mostrándome a la persona que en él sustituye a mi mujer, únicamente dedicada a mí. ¿Y a qué deseo puede mejor dar motivo un suceso desagradable que al de que sucediera todo lo contrario como aparece cumplido en el sueño? ¿Ha tenido usted siempre tan bellos ojos? Una parte de las contradicciones entre el contenido manifiesto y el latente podría, pues, reducirse también de este modo a la realización de deseos. Más visible es todavía otra función de la elaboración onírica, por medio de la cual se forman los sueños incoherentes. Si en un ejemplo cualquiera comparamos el número de los elementos de representación del contenido manifiesto con el de las ideas latentes cuya huella aparece en el sueño y que nos han sido descubiertas por el análisis, no podemos dudar de que la elaboración del sueño ha llevado a cabo una magna comprensión o condensación, proceso de cuya magnitud no llega en un principio a darse cuenta exacta, pero que nos va revelando su extrema importancia conforme vamos ahondando en el análisis de los sueños. No se halla entonces un solo elemento del contenido del sueño, del cual no partan los hilos de asociación en dos o más direcciones, ni una sola situación que no esté compuesta de dos o más impresiones o sucesos. Soñé yo un día, por ejemplo, que veía una especie de piscina de natación en la que los bañistas partían nadando en distintas direcciones, mientras que una figura situada en la orilla se inclinaba hacia otra que se hallaba en el agua, como para ayudarla a salir. Esta situación estaba compuesta del recuerdo de un suceso acaecido durante mi pubertad y del de dos cuadros, uno de los cuales yo había contemplado poco tiempo antes del sueño. Tales dos cuadros eran el de la sorpresa en el baño del ciclo, Melusina, de Schwend, y otro de autor italiano que representaba el diluvio universal. El pequeño suceso de mi pubertad
consistía en haber visto en la escuela de natación cómo el profesor ayudaba a salir del agua a una señora que se había retrasado hasta los comienzos de la hora destinada a los hombres. La situación que aparece en el sueño antes escogido como ejemplo nos conduce al emprender su análisis a una pequeña serie de recuerdos, cada uno de los cuales ha contribuido en algo a la formación del contenido. El primero de ellos es el de la pequeña escena que antes expuse y que tuvo lugar en la época en que pretendí la mano de la que hoy es mi mujer. El apretón de manos que entonces nos dimos a escondidas ha suministrado al sueño el detalle de por debajo de la mesa. Claro está que en aquella escena no hubo lo de dirigirse exclusivamente a mí, como luego en el sueño. El análisis me ha mostrado que este elemento es la realización por antítesis del deseo provocado en mí por la conducta de mi mujer en la mesa redonda del balneario. Más detrás de este reciente recuerdo se esconde una escena muy semejante y de mucha mayor importancia, acaecida durante la época en que mi esposa y yo estábamos ya prometidos y que dio origen a un disgusto entre nosotros. El íntimo gesto de colocar una mano sobre mi rodilla pertenece a otro suceso muy diferente en el que intervinieron personas distintas. Ese elemento del sueño constituye ahora a su vez el punto de partida de dos series especiales de ideas, y así sucesivamente. El acervo de ideas latentes que se ha reunido para formar el contenido manifiesto tiene que ser desde luego apropiado para tal empleo, y para ello precisa integrar uno o varios elementos comunes a todos los componentes. La elaboración del sueño procede entonces como Francis Galton en la formación de sus fotografías de familia. Esto es, oculta los diversos componentes superponiéndolos y hace que surja con toda claridad lo que de común hay en ellos, mientras que los detalles contrarios se destruyen recíprocamente. Este proceso constitutivo aclara también en parte la singular vaguedad de muchos elementos del contenido del sueño. Nuestro arte interpretativo basa en estos conocimientos la regla siguiente. Allí donde en el análisis se encuentra una impresión que puede resolverse en la elección alternativa de dos elementos, o el elemento A o el elemento B, debe sustituirse para la interpretación tal alternativa por una agregación, el elemento A y el elemento B, tomando cada uno de los miembros de la aparente alternativa como punto de partida independiente de una serie de ocurrencias. En aquellos casos en que las ideas latentes carecen de tales elementos comunes, la elaboración del sueño se ocupa en crearlos para hacer posible la representación común en el contenido manifiesto. El camino más cómodo para aproximar dos ideas del sueño que no tienen aún nada en común consiste en variar la expresión verbal de una de ellas, operación a cuyo éxito coadyuva la otra por una correlativa transformación a otra forma expresiva. Es este un proceso análogo al que tiene lugar en la composición de aleluyas, en las cuales la rima sustituye muchas veces al elemento común buscado. Una gran parte de la elaboración del sueño consiste en la creación de tales ideas intermedias, a veces muy chistosas, pero con gran frecuencia harto retorcidas y forzadas, que alcanzan desde la representación común en el contenido del sueño hasta las ideas del mismo, de diferente forma y esencia y motivadas por los estímulos del sueño. También en el análisis de nuestro ejemplo, hallamos un tal caso de transformación de una idea encaminada a hacerla coincidir con otra totalmente extraña a ella. Continuando el análisis, tropezamos con la idea de que yo quisiera también conseguir alguna vez algo de balde, pero esta forma es inutilizable para el contenido del sueño y por tanto es sustituida por otra. Quisiera gozar de algo sin que me costase nada. La palabra costar, kosten igual costar o probar, kost igual plato, manjar, se adapta con su segundo significado al ciclo de representaciones de la mesa redonda y puede hallar su representación en las espinacas hervidas en el sueño. Cuando en mi casa se sirve algún plato que mis hijos rechazan, intenta primero su madre hacérselo comer con las palabras, aunque no sea más que probarlo. Kosten. Parece extraño que la elaboración del sueño aproveche tan sin titubeos el doble sentido de las palabras, pero el análisis de los sueños nos muestra que se trata de un proceso regular y corriente. Por la labor de condensación del sueño, se explican también determinados componentes del contenido del mismo que le son peculiares y no se hallan en la ideación dispuesta.
Son estos las personas colectivas y mixtas y los singulares productos híbridos, creaciones análogas a las composiciones zoomórficas de la fantasía de los pueblos orientales. Mas estas han llegado a concretarse en nuestro pensamiento como unidades sintéticas, al paso que las composiciones oníricas presentan una inagotable riqueza de nuevas formas. Todos conocemos tales productos por nuestros propios sueños, siendo muy diversos los procesos por medio de los que llegan a constituirse. Podemos formar una tal persona compuesta formando rasgos de dos o más diferentes y atribuyéndoselos a una sola, dándole la figura de una y pensando nuestro sueño en el nombre de la otra, o representándonos exactamente la imagen de un determinado individuo, pero colocándolo en una situación de la que otro fue protagonista. En todos estos casos, es muy significativa la síntesis de varias personas en una sola, que las representa a todas en el contenido del sueño, y su sentido es el de un y o un también. Esto es, una confusión de las personas originales con respecto a una determinada cuestión que, por otra parte, puede hallarse indicada a sí mismo en el sueño. Mas por lo general esta comunidad existente entre las personas fundidas en una sola no se descubre sino en el análisis, no hallándose indicada en el contenido del sueño, más que por la formación de la persona colectiva. Igual regla analítica es aplicable a las formaciones mixtas del contenido del sueño, de tan rica composición, y de las que no creo necesario citar ejemplo alguno. Su singularidad desaparece por completo cuando nos decidimos a no colocarlas al lado de los objetos de la percepción despierta, sino que recordamos que representan un rendimiento de la condensación onírica y hacen resaltar sintéticamente un carácter común de los objetos así combinados, comunidad que también aquí no aparece más que en el análisis. El contenido del sueño nos dice tan solo que todas aquellas cosas tienen una X en común. La descomposición de tales productos mixtos por medio del análisis conduce con frecuencia por el camino más corto al significado del sueño. Así, soñé yo una vez que me hallaba sentado con uno de mis amigos profesores universitarios en un banco que se movía rápidamente hacia adelante entre otros muchos. Era esto una especie de combinación de un aula con un trottoir roulant. Para quienes no sepan qué es un trottoir roulant, es una cinta transportadora de personas similar a una escalera mecánica, pero esta es sin escalones. Continuamos. Otra vez soñé hallarme en un vagón del ferrocarril llevando sobre mis rodillas un objeto de la forma de un sombrero de copa, pero del más transparente cristal. La situación me recordó en el acto el conocido proverbio de que sombrero en mano puede recorrerse toda la tierra. El sombrero de cristal recuerda tras de cortos rodeos a los mecheros Auer, haciéndome ver que mi sueño entrañaba el deseo de hacer un descubrimiento que me hiciese tan rico e independiente como el suyo a mi compatriota el doctor Auer de Welsbach, y que entonces viajaría mucho en vez de tener que permanecer en Viena. En mi sueño viajo con mi invento, el sombrero de cristal, objeto por cierto nada corriente aún. La elaboración del sueño gusta preferentemente de representar por medio de un solo producto mixto dos ideas contrarias. Así, cuando una mujer se ve en sueños llevando una alta vara florida, como el ángel en los cuadros que representan la Anunciación, Inocencia, María es el nombre del sujeto de este sueño, pero las flores de la vara son grandes, blancas y semejantes a camelias, antítesis de la inocencia, dama de las camelias. Buena parte de lo que hemos llegado a conocer sobre la condensación del sueño puede resumirse en la fórmula siguiente. A cada rato uno de los elementos del contenido del sueño está superdeterminado por el material de las ideas del sueño. Tiene su antecedente no en un solo elemento de las ideas del sueño, sino en toda una serie de ellos que no necesitan estar muy próximos unos a otros dentro del contenido latente, pues pueden pertenecer a los más diferentes sectores del tejido ideológico. El elemento del sueño es en realidad la representación en el contenido manifiesto de todo este diverso material. El análisis descubre otra faceta de la relación compuesta entre el contenido y las ideas del sueño. Así como desde cada elemento del sueño conducen conexiones a varias ideas latentes, también generalmente se halla representada una sola idea por más de un elemento. Los hilos de asociación no convergen simplemente desde las ideas del sueño al contenido del mismo, sino que se cruzan y entretejen de múltiples maneras en el camino.
Junto a la transformación de una idea en una situación, la dramatización es la condensación, el carácter más importante y peculiar de la elaboración del sueño. Mas aún no hemos descubierto motivo alguno que haga necesaria esta comprensión del contenido. En los sueños complicados y confusos de los que nos ocupamos ahora, no puede atribuirse por completo a los efectos de la condensación y la dramatización de la disparidad que se observa a primera vista entre el contenido del sueño y las ideas del mismo, pues existen testimonios de la actuación de un tercer factor muy dignos de ser tenidos en cuenta. Una vez conseguido por medio del análisis el conocimiento de las ideas del sueño, lo primero que echamos de ver es que el contenido manifiesto del mismo trata materias totalmente distintas que el latente. Mas en realidad, esto es tan solo una apariencia que se desvanece en cuanto la investigación se hace más penetrante, pues entonces hayamos realizado en las ideas del sueño todo el contenido del mismo y representadas casi todas las ideas por dicho contenido. Sin embargo, queda siempre alguna disparidad. Aquello que en el contenido se presentaba amplia y precisamente como contenido esencial, tiene que contentarse después del análisis con un papel muy secundario entre las ideas del sueño, y lo que mis sentimientos me hacen ver como lo más importante entre dichas ideas, resulta que no se haya representado en el contenido manifiesto, o lo está solamente por una lejana alusión y en la parte más imprecisa del mismo. Este hecho puede describirse en la forma siguiente. Durante la elaboración del sueño pasa la intensidad psíquica desde las ideas y representaciones, a las que pertenece justificadamente, a otras que, a mi juicio, no tienen derecho alguno de tal acentuación. Ningún otro proceso contribuye tanto a ocultar el sentido del sueño y a hacer irreconocible la conexión entre el contenido manifiesto y las ideas latentes. Durante este proceso, denominaré desplazamiento del sueño, Traumversichung. Veo asimismo transformarse la intensidad psíquica, la importancia y la capacidad de afecto de las ideas en vitalidad material. Lo más claro del contenido del sueño se me aparece a primera vista como lo más importante, pero el análisis nos muestra que un preciso elemento del sueño constituye con frecuencia el más directo representante de la principal idea latente. Lo que he denominado desplazamiento del sueño hubiera podido calificarlo también de transmutación de los valores psíquicos. Mas para dejar totalmente caracterizado este fenómeno, debo añadir que su actuación varía mucho de intensidad en los diferentes sueños. En algunos de ellos no tiene lugar el menor desplazamiento, y estos son al mismo tiempo los más llenos de sentidos y más comprensibles. Por ejemplo, aquellos que hemos reconocido como realizaciones no disfrazadas de deseos. En otros sueños, no hay un solo elemento de las ideas latentes que haya conservado su propio valor psíquico, y a veces todo lo esencial de dichas ideas aparece sustituido por elementos secundarios. Cuanto más oscuro y confuso es un sueño, más participación debe atribuirse en su formación al factor desplazamiento. En el ejemplo que hemos hecho objeto de nuestro análisis, aparece como efecto del desplazamiento el hecho de que su contenido se haya diferentemente centrado por las ideas. El contenido del sueño muestra en primer término una situación en la que parece que mi compañera de mesa me hace una velada declaración amorosa. Lo más importante en las ideas del sueño reposa en el deseo de gozar alguna vez un amor desinteresado, que no cueste nada, y esta idea se oculta detrás de la frase hecha, por mis bellos ojos, y la lejana alusión espinacas. Cuando por medio del análisis podemos seguir paso a paso el proceso del desplazamiento, llegamos a adquirir datos seguros sobre dos discutidísimos problemas de los sueños, sus estímulos y su conexión con la vida despierta. Existen sueños que revelan inmediatamente su enlace con los sucesos del día anterior, pero en otros no se descubre la menor huella de un tal enlace. Acudiendo en estos últimos al análisis, puede mostrarse que todo sueño, sin excepción alguna, está ligado a una impresión de los últimos días, o quizá más precisamente, del último día antes del sueño, día del sueño. Esta impresión que constituye el estímulo del sueño puede ser de una tal importancia que no nos maraville el ocuparnos de ella fuera del mismo, y en este caso decimos con razón que nuestro sueño continúa los más importantes intereses de la vida despierta. Más en general,
Cuando en el contenido del sueño aparece una relación con una impresión diurna, suele ser esta tan insignificante, nimia y merecedora de ser olvidada, que ni siquiera podemos recordarla sino con esfuerzo. El mismo contenido del sueño parece entonces ocuparse, aun en los casos en que se muestra coherente y comprensible, con las más ociosas nimiedades, las cuales serían indignas de nuestro interés despierto. A esta preferencia por lo indiferente y fútil en el contenido del sueño obedece en gran parte el desprecio con que miramos los fenómenos oníricos. El análisis destruye la apariencia en que se funda este juicio despreciativo. Donde el contenido del sueño presenta en primer término una impresión indiferente como estímulo, el análisis revela siempre el suceso importante, justificado como estímulo, que sustituido por la impresión indiferente, ha entrado en conexión con sus enlaces asociativos. Asimismo, en aquellos sueños cuyo contenido manifiesto actúa con un material de representaciones desprovisto de importancia e interés, descubre el análisis las numerosas rutas de enlace por medio de las cuales se une lo indiferente con lo valioso en la estimación psíquica de cada elemento. Constituye tan solo un afecto del proceso de desplazamiento el hecho de que en lugar de la impresión justificadamente estimulante o el material de justificado interés, sea lo indiferente lo que llegue a hacerse admitir con el contenido del sueño. Y si para la solución de los problemas del estímulo de los mismos, con la actividad cotidiana se tienen en cuenta los nuevos conocimientos que hemos adquirido al sustituir el contenido manifiesto por el latente, tendremos que convenir en que el sueño no actúa nunca con nada que no sea digno de ocupar también nuestro pensamiento despierto, y que las pequeñeces que no llegan a atraer nuestro interés durante el día son también impotentes para perseguirnos en nuestro sueño. ¿Cuál es el estímulo del sueño en el ejemplo que escogimos para nuestro análisis? El suceso realmente insignificante de que un amigo mío me procurase un gratuito paseo en coche. La escena de la mesa redonda en mi sueño contiene una alusión a este motivo indiferente, pues en mi conversación con mi acompañante había yo establecido un paralelo entre los taxímetros y las comidas en la mesa redonda de los hoteles. Mas también puedo indicar el suceso importante que en mi sueño se deja representar con este otro insignificante. Días atrás me había yo desprendido de una cantidad bastante elevada en favor de una persona de mi familia. Entre las ideas latentes está la de que no sería extraño que dicha persona estuviese agradecida a mi beneficio y que por tanto su cariño no fuese gratuito. La idea de cariño gratuito es precisamente la que ocupa el primer término entre las que forman el contenido latente del sueño. El hecho de que aún no hace mucho tiempo había yo ido varias veces en coche con el pariente objeto de mi liberalidad hace posible que el paseo en coche dado con mi amigo me recuerde mis relaciones con otra persona. La impresión indiferente que por tales conexiones se convierte en estímulo del sueño tiene aún que cumplir otra condición, la de ser reciente, esto es, proceder del día del sueño. No puedo abandonar el tema del desplazamiento sin hacer constar un singular proceso que tiene lugar en la formación del sueño y en el que obran conjuntamente la condensación y el desplazamiento. En la primera, hemos examinado ya el caso de dos representaciones de las ideas del sueño que tiene algo de común, un punto de contacto. Son situadas en el contenido manifiesto por una representación mixta, en la cual aparece un claro nódulo que corresponde al elemento común e imprecisas determinantes accesorías correspondientes a las peculiaridades de cada una de dichas representaciones. Si a esta condensación se añade un desplazamiento, no se produce una representación mixta, sino que se forma un producto común intermedio, que es a los elementos que lo forman lo que en el paralelogramo de las fuerzas son las resultantes a sus componentes. El contenido de uno de mis sueños se trata, por ejemplo, de una inyección de propilena. El análisis me conduce al principio a un suceso diferente que había actuado como estímulo del sueño y en el cual se trataba de la amilena. Pero al ciclo de ideas del mismo sueño pertenecen también el recuerdo de mi primera visita a Múnich, en la que los propileos atrajeron mi atención. Los resultados siguientes del análisis me hicieron admitir que el desplazamiento de amilena a propilena era debido a la influencia del segundo ciclo de representaciones sobre el primero. Propilena es, por decirlo así,
la representación intermedia entre amilena y propileos, y como tal se ha introducido a modo de transacción y por una condensación y un desplazamiento simultáneos en el contenido del sueño. Con mayor fuerza, aunque al tratar la condensación se impone aquí, al examinar el proceso del desplazamiento, la necesidad de hallar un motivo para todos estos misteriosos esfuerzos de la elaboración del sueño. Si al proceso de desplazamiento se debe principalmente el que no se hallen o no se reconozcan en el contenido del sueño las ideas del mismo, sin que pueda adivinarse el motivo de tal deformación, otra forma menos intensa de la transformación que sufren las ideas del sueño nos conduce al descubrimiento de una nueva función, más fácilmente comprensible, de la elaboración del mismo. Las primeras ideas latentes que el análisis revela suelen extrañar por su poco corriente apariencia. No parecen presentarse en las tímidas formas expresivas de las que se sirve preferentemente nuestro pensamiento, sino que se muestran representadas simbólicamente por medio de comparaciones y metáforas, como en un lenguaje poético, rico en imágenes. No es difícil hallar las causas que obligan a adoptar esta forma expresiva a las ideas del sueño. El conocimiento del mismo se compone casi siempre de situaciones visuales y, por tanto, las ideas del sueño tienen ante todo que adoptar una disposición que las haga utilizables para esta forma expositiva. Si intentamos sustituir las frases de un artículo político o de un informe forense por una serie de dibujos, comprenderemos fácilmente las transformaciones que la elaboración del sueño se ve obligada a llevar a cabo ante la necesidad del material dado que pueda ser expuesto en el contenido. Entre el material psíquico de las ideas latentes se encuentran regularmente recuerdos de sucesos impresionantes que datan con frecuencia de la más temprana niñez y han sido percibidos por el sujeto dado su carácter de sucesos exteriores como situaciones visuales en su mayor parte. Hasta aquí terminamos con el audiolibro El significado de los sueños de Sigmund Freud. Comenta cuáles fueron tus impresiones y con gusto te leeré en la caja de comentarios. Si este audiolibro te ha gustado, te agradecería mucho tu like y que pudieras compartirlo para que el algoritmo pueda seguir recomendando este espacio a quienes de verdad lo necesiten. Dependiendo de los likes que reciba este audiolibro, veré si desean que siga narrando para ustedes la segunda parte del mismo. Les agradezco mucho el apoyo a cada uno de ustedes y los espero gustosamente en la próxima narración. Te deseo un excelente día y esto fue Educando mi Audiolibros.